en dos partes. Disculpen. Ya, entonces este probablemente es chico, por lo tanto esto de aquí es una resistencia chica. ¿De acuerdo? ¿Responde eso a tu pregunta? Muy bien. Ya, veamos la tarea de hoy día, ¿no? ¿Sí? Ah, es que este VDD tiene que ver con que si yo hago un circuito, em, sí, vamos con... ¿Cómo hago full screen? Ah, eso. DD tiene que ver, o CC, o lo que sea, tiene que ver con el terminal al que yo aplico esto. Por ejemplo, típicamente en circuitos con MOSFETs, este es D, este es S. Entonces, V de D es el voltaje positivo que yo aplico en D. O sea, cuando yo repito el subíndice, estoy hablando de un voltaje DC que estoy aplicando a qué terminal? Al terminal D. VSS sería el voltaje negativo, que de alguna forma llega a S. ¿De acuerdo? O sea, si es que esto fuera así. Entonces este es VSS porque se aplica a S, este es VDD porque se aplica a S. En el caso de los diodos, VDD también. En el caso de los transistores bipolares que tienen C, perdón, esto es E y esto es B, hablamos de VCC para algo positivo y menos VEE para algo negativo. Y aquí es menos VSS para algo negativo. Entonces, cuando uno habla de VCC y menos VEE, es para transistores bipolares. Cuando uno habla de VDD y menos VSS, es para transistores MOSFET. Y cuando uno habla de VXX en general, es porque es un voltaje fijo. Yo aquí podría hablar de, si esto es tierra, podría tener un VGG. O aquí podría tener VBB. ¿De acuerdo? Eso. Ya, veamos la tarea antes de que me quede sin pila. ¿Sí? Ajá. ¿Ya? Sí. A ver, significa que es sensible a diferentes longitudes de onda de la luz, ¿cierto? O sea, diferentes longitudes de onda van a aumentarte la curva de carga. Entonces, si tu curva es así, probablemente esta, al aumentar la iluminación, voy a ir moviendo esto hacia arriba, ¿cierto? Probablemente significa que si le aplico una iluminación en una cierta longitud de onda, puedo llegar hasta acá, y en otra longitud de onda puedo llegar hasta acá, y si la sumo puedo llegar hasta acá. O sea, significa que no necesariamente, significa que si tú aplicas, por ejemplo, si tú la haces funcionar en un día lleno de nubes, tú vas a recibir radiación ultravioleta principalmente. O si la haces funcionar, no sé, por cerca de en un día en el que, no sé, por radiación infrarroja del sol mismo, incluso dentro de un invernadero donde tienes mucha radiación infrarroja, entonces te va a cambiar el espectro. O sea, tú puedes, por ponerte un ejemplo, en Alemania hay pocos días de sol. Y los alemanes están diseñando celdas solares de muy baja eficiencia, pero que se pueden usar en días nublados. O sea, tienen la mejor parte de su sensibilidad la tienen para la radiación que llega cuando el día está nublado. Entonces, ahí te fijas, esa es más o menos la idea. Ya, ¿más preguntas? Profesor, los limitadores de tensión, el más típico es el limitador 0,7, Ya, eso asumiendo que el diodo es un modelo de caída constante, ¿no? claro. Pero en la realidad es un diodo real. Un diodo real, O sea que si yo lo someto a más voltaje me va a dar más corriente. No me va a limitar el voltaje. sí, pero probablemente se va a quemar antes de que eso pase. O sea, si tú tienes un circuito
Si tú tienes un circuito que está hecho para funcionar con un voltaje de 0,5 volt. No, digamos que está hecho para funcionar con 1 volt. ¿De acuerdo? Y aquí tú pones dos diodos. Estos dos diodos van a estar apagados porque requieren 1,4 volts para funcionar. En realidad van a estar prendidos pero con muy poquita corriente. O sea, la curva I B que voy a tener va a ser la típica de 0,7 multiplicada por 2 hacia la derecha, 1,4. Entonces, cuando tenga un voltaje de 1 volt, voy a tener una corriente muy chica. Va a haber corriente, pero es muy chica. Si el voltaje llegara a aumentar por sobre 1,4 volts, esto va a empezar a conducir corriente. Y este va a quedar en 1,4 volts. O sea, no va a llegar hasta, si aquí le pongo 3 volts, este tiene un Thevenin, tiene un pequeño Thevenin. Entonces si le pongo 3 volts, ese Thevenin va a hacer que esto baje a 1,4 volts. ¿De acuerdo? Y la mayor parte de la caída va a estar aquí en la resistencia Thevenin de esta fuente. Que normalmente tú no la notarías, porque esta resistencia Thevenin probablemente es mucho más chica que la resistencia de carga de este circuito. Entonces este circuito va a ver aquí el 1 volt que yo le puse originalmente. Pero si excedo este voltaje, la caída de tensión va a ocurrir aquí. Entonces aquí voy a tener más o menos 1,4 volts y aquí voy a tener el resto. ¿Responde eso a tu pregunta? ¿Tiene sentido? O... ¿Sí? Ya. Vamos ahora con la tarea. A menos que haya más preguntas. ¿Tienen más preguntas o no? Vamos con tarea. ¿En cuál vamos hoy día? 23. ¿Será esta o no? Sí, tiene toda la pinta de ser esta. Porque de hecho aquí hay una hoja de datos. ¿O no? Oh, esta es la que yo encontré. Pero pueden encontrar cualquiera en realidad. No me demoré mucho en encontrarla. Entonces vemos que es para la serie 78XX, o 00 en general, donde esos últimos dos números significan 7805, 7808, 7810, 12, 15, 24. Hay harto. Había uno de 9, no sale aquí. Capaz que no esté en esta serie. Este es el circuito que no tengo idea cómo funciona. Después van a entender algunas partes. Esto parece una especie de fuente de voltaje constante. Esto después lo van a ver, pero esencialmente esto está copiando este voltaje allá. Y aquí hay otras partes que probablemente amplifican algo. Y esta es una fuente de voltaje constante. O sea, esto parte con una especie de diodo Zener conectado de manera inversa. Esta es una referencia. Y yo con este circuito transmito esta referencia para allá, pero con impedancia baja. Y ven un montón de cosas aquí. Voltaje mínimo de operación es 7 volts para el 7805, 10,5 para el 7808, y así, dependiendo del chip que use, tengo un voltaje mínimo de operación, un voltaje máximo de operación, tengo un voltaje de salida, que no es exacto, pero es bastante preciso, y va a haber una corriente de salida máxima y un montón de otras cosas. Entonces ustedes pueden estudiar esta hoja de datos, y si quieren diseñar algo, ustedes no necesitan comprar la parte. Ustedes con esta hoja de datos, que cuesta 0, pueden saber exactamente qué hace la pieza que ustedes quieren usar. Y vale para piezas que cuestan centavos o para piezas que cuestan miles de dólares. Ustedes no tienen que comprar la pieza. Con mirar la hoja de datos y entenderla bien, ustedes pueden diseñar un circuito. Luego compran la pieza, lo ponen ahí y funciona. Es curioso, cuando yo era alumno, sí, eso cambió de cuando yo era alumno ahora. Cuando yo era alumno, hacía las cosas en proto y me esforzaba porque funcionaran bien. Y siempre me equivocaba en algo, iteraba y el proto lo cambiaba. Y después cuando fui alumno, desarrollando mi tesis de magíster, lo mismo. Hacía una tarjeta, cada vez me equivocaba menos. Pero uno sigue equivocándose. Actualmente me equivoco, puedo hacer tarjetas equivocándome, pero me equivoco mucho menos que antes.
Entonces, y esto va por la experiencia, va por saber qué cosas van a funcionar y qué cosas no. Entonces uno empieza a ser un poco más conservador con los diseños y trata no sé, de hacer cosas que uno sabe que han funcionado, por lo tanto debieran funcionar. Entonces las últimas tarjetas que he hecho, que han sido relativamente complicadas, no he simulado absolutamente nada. Hago el esquemático, del esquemático hago la tarjeta y luego la recibo, la sueldo y funciona al tiro, a la primera. Porque estoy o reciclando partes de tarjeta antigua y de repente, pucha, necesito usar un chip nuevo, no importa, me leo la hoja de datos. Y sé que partes de la hoja de datos no puedo omitir en mi lectura, porque son partes clave. Por ejemplo, si es que me hablan del layout de la tarjeta, eso tengo que leerlo. Si me hablan de impedancia de entrada o impedancia de salida, eso tengo que leerlo. Si me hablan de niveles de voltaje, eso tengo que leerlo. De todas maneras. ¿De acuerdo? Uno aprende de a poco, uno no se da cuenta. Pero de aquí a 2 años ustedes van a estar diseñando tarjetas realmente complicadas si quieren hacerlo. Y depende de ustedes al final. Ya, entonces está la hoja de datos. Y luego viene la tarea, que dice, eh, no, esto es aquí. Descargue internet, después averigüe el diagrama de pines que está en la hoja de datos. Después, ¿qué corriente es capaz de entregar a la salida y qué potencia es capaz de disipar? Ya miremos la hoja de datos de nuevo. Entonces el TO220, entrada, tierra, salida. Perfecto, ya sé cuál es el pinout. ¿Qué corriente es capaz de entregar y qué potencia es capaz de disipar? A ver, esto es temperatura, no, necesito una que diga watts y otra que diga ampere. Esta dice 1,5 ampere máximo. ¿Y alguna que diga watts? Watts, no veo watts. Watts, no, no hay watts. Estoy buscando rápido, estoy seguro de que está en alguna parte, pero no, ahí ya llegué a la parte final, aquí ya no está. Seguramente me lo perdí, estaba mucho antes. Debería estar aquí. Aquí hay watts. 3 grados Celsius por watts. Esa es... estos son coeficientes de temperatura. Pero eso no me sirve para... O sea, yo puedo usar estos para determinar a cuánto va a estar el interior del chip en función de la temperatura externa. ¿Cuántos watts puede disipar? No lo encuentro aquí, la verdad. Así, a primera vista, se puede calcular. O sea, a partir de estos, a partir de estos que están acá, uno puede calcular. Porque uno puede calcular cuál es la temperatura externa que yo puedo establecer mediante, por ejemplo, un disipador de calor. Y puedo calcular a cuánto va a estar internamente el chip, con estos coeficientes que están aquí. Ujú. En la nota. Disipación en función de TJ máximo. La disipación máxima, entonces aquí está la ecuación. TJ máximo menos TA. Entonces una de ambiente, la otra es TJ es de la unión, TA es del ambiente, dividido por θ JA. Y esa es la potencia que puede disipar. Entonces, TJ, calculémoslo, TJ máximo es 150. Entonces, si TJ es 150, depende de cuánto esté disipando, de cuánto esté dispuesto a que esté caliente la pieza, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, tratar de mantener a temperatura ambiente, pero es difícil. Lo más probable es que yo esté, que yo tenga esto mucho más alto que temperatura ambiente. Entonces es difícil calcular esto, se requieren más datos para calcular esto. Necesitas saber
qué disipador vas a usar, y si no tienes disipador, qué tipo de circulación de aire va a haber, o qué tipo de temperatura estás dispuesto a aguantar. Estas cosas se pueden calentar mucho. Yo una vez quedé con un TO220 marcado en el dedo por 2 semanas, porque toqué esto con mi dedo y quedé con esta misma forma en el dedo. ¿Te imaginas eso, no? ¿Viste Indiana Jones? No, ok. Ustedes son muy jóvenes. Algo parecido a algo que pasaba en esa película, un clásico, donde tú quedas con la piel marcada. O sea, estas vacas que les ponen, sí, lo mismo aquí en el dedo, lo mismo. Fue muy doloroso. Yo estaba hablando por teléfono en ese momento, conecté algo al revés y quedé con el dedo marcado. La persona al otro lado supo inmediatamente que yo me había quemado, que algo me había pasado. Fue muy doloroso. Bueno, corolario, no hablen por teléfono mientras están haciendo conexiones importantes. Eh, perdón. Entonces uno podría eventualmente sacar de aquí ese dato. Si no sale aquí, tal vez lo podemos buscar en otra parte. Pero digamos que es de algunos pocos watts. ¿Ok? Entonces, después me dicen, em, ¿sí? Sí, eso es. Ya, entonces, ¿qué corriente es capaz de entregar? 1,5 amperes. ¿Qué potencia es capaz de disipar el encapsulado? No me quedó claro a partir de la hoja de datos, tal vez tengo que buscarlo en otra parte. Y probablemente siempre va a depender de la temperatura del disipador y tal vez llegue a algún foro donde digan, mira, yo le he sacado 5 watts y funcionan bien. O algo así. O 2 watts. En general es poco, es harta potencia. 1 watt en 1 centímetro cuadrado es harta potencia. Entonces después dice un 7805 conectado a 7 volts para que produzca 5 a la salida. ¿Se puede hacer eso? ¿De conectarlo a 7 volts para que dé 5? Sí, aquí dice que se puede. 7 a la entrada y va a darme 5 a la salida. Entonces yo voy aquí. Y lo conecto aquí, a 7 volts, para que me dé una carga. 5 volts a la salida. Y esto es la corriente de salida o lo que sea. Perfecto. Entonces me preguntan, dice que la corriente en el terminal de tierra es 5 miliamperes. Determine la corriente en los otros pines cuando la salida está conectada a 10 ohms. Entonces yo voy aquí. Yo sé que esta es 5 mili. Determine. Estos son 10 ohms. Sé que hay 10 ohms y hay 5 volts. ¿Qué corriente va a haber aquí? 0,5 amperes o algo así. 5, perdón, 5 volts partido por 10 ohms. ¿Cuánto es eso? ¿Es un medio amper? Sí, está bien, 0,5 amperes. ¿Y cuánto va a haber aquí? 0,505 amperes. No, 0,5. Sí, está bien, 0,5 amperes. ¿Qué sumar esta maestra? ¿Ya? ¿Y qué potencia está disipando esta cosa? No, probablemente la forma más directa de hacerlo es, aquí hay 2 volts de disipación y hay 0,5 amperes de disipación, eso me da 1 watt de disipación, más o menos. Ya va a ser 1 watt, va a ser un poquito más porque tengo disipación allá, 7 por 7 por 5 mili más 7 menos 5 por 0,5 amperes. Y con eso lo pueden calcular de manera más exacta. Ok, entonces eso sale ahí. Y después les preguntan, repita el caso para alimentación de 15 volts y luego compare. Entonces,
Cuando yo tengo 15 volts, en vez de 7, la disipación ya no va a ser 2 por un medio. ¿Cuánto va a ser? Como 10 por un medio. O sea, van a ser muchos watts de disipación. Porque los 5 volts que hay en la salida son fijos, lo que hay en la entrada no es fijo, y el regulador es quien se come ese voltaje extra. Entonces, si yo aumento un poquito el voltaje aquí, la disipación aumenta mucho aquí. Y eso es lo que quiero que exploren, quiero que se den cuenta cómo cambia la disipación cuando este voltaje crece por sobre el mínimo. Esto ocurre en los disipadores lineales, como el 78XX, que es lineal. ¿Dice lineal en alguna parte? Esto no sé si dice lineal. Diseñado, no habla de lineal, pero es lineal. Yo les comento que es lineal. Tal vez lo diga en alguna parte. Hay que leer la hoja de datos completa, porque estos gallos no entregan, las hojas de datos suelen ser súper conservadoras, en el sentido de que cualquier información que entreguen, que uno puede malinterpretar, puede implicar una demanda de vuelta. O cualquier información que ellos entreguen, que no digan cómo la sacaron, y uno puede tratar de replicar eso y no funciona, uno puede demandarlos de vuelta. Entonces, aquí ponen, este es el circuito que usamos. Entonces, para usarlo como regulador, use este circuito. Y puede usar este otro circuito si quiere usarlo con voltaje mayor a la salida. Esto es realimentación, esto es nada más ni nada menos que realimentación. Con eh, salida regulable. Esto es regulador de corriente. En el fondo esto es un circuito que tiene la corriente fija. Ah, qué ingenioso, ¿cómo es posible que yo tenga un voltaje aquí, que no sé lo que es, pero tenga una corriente fija? A ver, yo sé que esta corriente, que la corriente aquí va a ser la diferencia de voltaje a la salida partido por la resistencia a la salida. Y el voltaje a la salida es fijo, porque el regulador lo fija. Esta es la forma típica, un circuito parecido a este, es la forma típica de hacer un limitador de corriente en una fuente. Si uno hace una fuente de potencia y quiere un limitador de corriente, esta es la forma más fácil de hacerlo, con un regulador de voltaje. Eso. Bueno, el resto de la tarea la hacen ustedes, pero vieron que no es tan difícil, o sea, llegar a un par de pasos no es tan difícil. ¿Sí? ¿Por qué esa existencia de error, esa especialización de tiene conectado vos? Este. Es que aquí está siendo usado como resistencia variable. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes variar esto entre 0 y 1. Y tú dices, bueno, ¿por qué no haber puesto mejor esta pata aquí y haber eliminado este? Tal vez el diseñador del circuito quiso que esta fuera fija, que nunca pudiera ser 0. Porque yo preguntaba es por qué en R2, Ujú. de abajo, ¿por qué está abierto? Sí, estábamos usándola ahí como resistencia variable. Cuando uno quiere hacer una resistencia variable con un potenciómetro, tú dices, yo puedo usar estas dos patas y dejar la otra volando. Lo típico es conectar esas otras dos, no dejar nada volando. ¿Tiene alguna utilidad? Mira, sospecho que puede haber alguna utilidad en el caso que esta sea muy chiquitita. Por ejemplo, si es que yo me cuelgo de ahí, esta resistencia va a ser chica. Sospecho que la utilidad es para no quemar esa resistencia, para que la corriente tenga un camino para irse por ahí. Respecto de si, pero así como está, si es que dejar abierto ahí y no dejar abierto allá y la usar así, eso nunca ocurriría. Entonces, en realidad no tiene mucho sentido. Tal vez tiene sentido para un lado del rango. No sé, es una buena pregunta. Tal vez tiene sentido si es que el lado del rango que estoy usando está aquí. Entonces, no, tampoco, no sé. No sé, fíjate, no sé para qué podrá ser. Pero típico que se hace así. No sé por qué.
Había una pregunta allá atrás. Sí. ¿Por qué si la potencia con la corriente que sale y no con la corriente que Ajá, buena pregunta. A ver, en realidad la potencia es corriente por voltaje, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia que es la carga? Es 5 volts por medio ampere, independientemente del voltaje que hay aquí, ¿cierto? La potencia en este circuito, en realidad, es la diferencia, si yo lo quiero calcular súper bien, por teorema de Telegen. ¿Conocen el teorema de Telegen? Todos partieron a estudiar el teorema de Telegen. Telegen. Por teorema de Telegen, la potencia en la carga va a ser la diferencia entre la potencia entregada por la fuente y esta potencia. O sea, va a ser 0.505 por 15 menos la potencia aquí. También puedo calcularla como esta potencia, esta corriente por este voltaje menos esta corriente por este voltaje menos esta corriente por cero por este voltaje. Ah, esa modal. Entonces es 0.505 por 15 menos 5 por 0.5, que eso es prácticamente 10 por 0,5, o prácticamente 10 por 0,505. Pero la forma correcta de calcularlo es 0.505 por 15 menos 0.5 por 5. Esa es la forma más correcta. Menos 0.005 por 0. Con eso tú tienes la potencia. ¿De acuerdo? Como esta es tan chica, estas dos se parecen mucho. Entonces podemos hacer lo que hicimos. ¿Más preguntas? ¿No? Me estoy quedando sin pila. Así que dejémoslo aquí.